el mundo del básquet se ha llenado de recursos, y ahora estamos todos que a la mínima de que las cosas no se hacen como es que no se tienen que hacer, se plantea el correspondiente recurso, ¿no? Y ahí tenemos al Betis en ACB, cuando iba a bajar, tenemos el caso del canon. O sea, yo creo que este tema, si antes de Navidad no hay un cambio de criterio, va a ser difícil de cambiar. Volviendo, y perdona que sea reiterativo, el tema de las lesiones ya se ha pasado, ya quizás se pueda hablar un poquito más abiertamente de la situación anterior. ¿Lo has llegado a pasar mal, Félix, como presidente del club? Ver al equipo que sufría, ver que costaba encontrar un jugador para ayudar en el juego interior, ¿lo has pasado mal? Había un chiste que contaban hace mucho tiempo que decían, ¿cómo defines el placer? Dice, pues mira, cuando te están pisando y de pronto te dejan de pisar, ¿no? Pues aquí, no sé, el Força Lleida hemos pasado momentos tan difíciles, que lo de este año es deporte. Este año es deporte. Es mala suerte, lo que quieras, pero es deporte. Entonces, somos conscientes y éramos conscientes de eso. Yo creo que Borja lo ha definido antes bastante bien. El club ha demostrado, pues yo creo que su madurez, asumiendo estas circunstancias con tranquilidad, sin ponernos nerviosos, lo cual no quiere decir que no tenga la sensación de decir me hubiera gustado que no hubiera sido así. Lo que pasa es que a veces mi mujer me dice que aquello de no hay mal que por bien no venga, y las cosas si pasan es por algo, ¿no? Entonces, igual esto va a suponer una segunda vuelta fantástica. Y realmente es cierto que en términos de abonados y en términos de patrocinios, pues el comportamiento del equipo en los meses de septiembre y octubre es muy importante, porque es lo que anima a la gente a apuntarse. Pero también es cierto que desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista también de cara a futuro, el tener una segunda vuelta, el jugar playoff, y ya no digo acabar pues ganando una plaza de ascenso a la ACB, cosa que hoy es posible, pues igual merece la pena el haber tenido una primera vuelta difícil. Una cosa que os aclaro es que los abonados de la segunda vuelta tendrán derecho a venir al partido con Manresa, que será el día 7 de enero. Creo que será un día muy bonito. No sé si los Reyes todavía estarán por aquí para que vengan, pero igual intentamos traer alguna persona a la que le tenemos mucho cariño aquel día al partido, y también podrían tener derecho a venir al partido anterior que tenemos con Castellón por un precio muy reducido, por 5 euros. Ya se puede hacer, la gente viene hoy y ya se puede hacer. Sí, aquí funciona el mercado. Incluso el día 22. Todos los partidos de la segunda vuelta y el último de la primera. Y 5 euros el Castellón. Incluso el mismo día 22, si quieren, pueden venir a la taquilla a apuntarse, a hacer segona. I alguna entrada també per... Bueno, doncs que a la segona volta tenen un partit menys de carga. Val. Ok.